tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando con nuestra invitada sobre niños y adolescentes con discapacidad cognitiva. Ella ya se conectó. Perfecto. Entonces, bueno, justo estaba hablando de ti. Para las que no la conocen, ella es Liliana Torres, psicóloga. Va a estar hablando hoy con nosotros sobre niños y adolescentes con discapacidad cognitiva. Y básicamente, digamos, quiero contarles que ella tiene 5 años de experiencia en intervención de personas con discapacidad de diferentes grados. Ella nos estará hablando ahorita un poco más de eso, con edades aproximadamente entre 6 y 70 años. Y pues nada, hola Liliana, bienvenida y primero gracias por estar con nosotros acá y segundo me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti para los que no te conocen, sepan un poquito más. Hola Gina, buenas tardes. Pues agradezco mucho la invitación. Eh, Bien, yo soy una persona que ha trabajado, como mencionabas anteriormente, tengo 5 o 6 años de experiencia con trabajo con personas en condición de discapacidad intelectual desde los 5 o 6 años hasta los 70, 71 años de edad. He trabajado haciendo modificación curricular, he trabajado con pacientes individuales, grupales. Entonces, pues ahí se tiene bastante experiencia y pues espero que esta experiencia les pueda servir a todos los papás que están en este momento conectados. Bueno, nuevamente, pues muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Si te parece, antes, digamos, de darte paso, me gustaría darles como una introducción del tema y es que me he dado cuenta yo que aún a la fecha de hoy, que estamos 10 de febrero ya del 2021, se tiende a discriminar o señalar mucho todo lo que es diferente a nosotros, ¿no? Y ahorita tú nos dirás si estás de acuerdo en eso o no. Y eso pasa mucho con niños, con adolescentes que tienen discapacidad cognitiva, ¿sí? Y se piensa en algunos casos que tienen menores posibilidades o derechos que los demás. Y pues obviamente eso es falso y pues tú más que nadie lo sabes y me gustaría compartirles a los que se van conectando por aquí una experiencia que yo tuve cuando estaba en el colegio y es que yo estaba en clases de pintura y íbamos los fines de semana y me acuerdo que había un chico que yo siempre veía en una mesita solo y él curiosamente era uno de los mejores de la clase, digamos pintaba unos cuadros muy lindos, tenía un nivel mucho más avanzado que nosotros dos, que nosotros, digamos, los demás. Y a la hora de la verdad, cuando yo me di cuenta, era un chico que tenía, digamos, la misma edad que yo, pero tenía síndrome de Down. Y simplemente por eso la gente del salón, pues los compañeros, lo rechazaban. Y me acuerdo que a él le gustaba pintar, cuando veía fuera el grupo de baile salía a bailar, tenía mucha habilidad, era un chico muy inteligente, pero solo por esa condición ya, como era algo diferente a los demás, simplemente por eso lo tenían a un lado y con esto quiero decirles que a la hora de la verdad, independientemente de la forma en la que nazcamos, de cómo es nuestra apariencia, de cómo estamos, digamos, a nivel interno, todos ya de por sí somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, digamos, nuestra invitada tiene un color de piel, yo tengo otro, ella tiene un color de ojos, yo tengo otro, ella nació en un lugar con unos padres, yo tengo otros, ¿sí? Si se dan cuenta, todos tenemos diferencias, ¿sí? No es que unos sí tengan diferencias, otros no, unos usan gafas, otros no, ¿sí? Nosotras dos sí usamos gafas, algunos no, algunos usan lentes de contacto, algunos tienen la visión perfecta, ¿sí? Y por eso quiero que hoy hablemos de esto porque pienso que es importante ser conscientes para dejar ese tipo de estigmas alrededor de la discapacidad cognitiva. Primero, es bueno que sepan, para los que nos están viendo y todavía no tienen información del tema, que discapacidad cognitiva es lo que antes llamaban discapacidad mental o discapacidad intelectual o retraso mental. Sí, digamos que, ¿por qué se llama discapacidad? Dis básicamente significa la dificultad para. ¿Para qué? En este caso, para cualquier capacidad o cualquier proceso cognitivo, llámese atención, percepción, memoria, razonamiento, entre otros, ¿sí? Y se evidencia
hay un retraso en algún aspecto de su desarrollo. Se evidencia un retraso, no es que sea un retrasado o retrasada, que son dos cosas muy distintas para que lo tengan ahí pendientes. Este concepto, digamos, ha cambiado a lo largo de los años porque antes tenía una mirada más individual, pero poco a poco ha tenido una mirada más social, que pues ahorita Liliana nos hablará un poco más de eso, y me gustaría, Liliana, que nos cuentes primero cómo podemos identificar si mi niño, si mi adolescente tiene discapacidad cognitiva y en qué se diferencia cada una de esas discapacidades, leve, moderada y todas esas que hay, para que los papás que nos están viendo puedan como identificar todo eso en sus hijos. Ok, bueno, primero es importante tener en cuenta que cuando un niño presenta discapacidad, se deben hacer o se deben aplicar ciertas escalas por ciertos profesionales. Sin embargo, a veces la gente se confunde porque las personas suelen presentar dificultades en algunos momentos de la vida, ¿sí? Por diferentes aspectos, puede ser emocional, puede ser de salud, ¿sí? Entonces sus niveles atencionales y concentración, sus procesos cognitivos se modifican, cambian. Entonces, primero es importante que un médico verifique que toda la salud fisiológica está bien, ¿sí? Se descarta primero cualquier cosa así. Luego, entonces, si se siguen presentando los problemas, las dificultades de aprendizaje, las dificultades motoras, porque también se pueden presentar, entonces sí es importante ir donde un profesional, un neuropsicólogo, que pueda aplicar las escalas pertinentes para verificar qué coeficiente intelectual tiene y si es realmente una discapacidad intelectual. Ok. Y digamos, cuando nos dices escalas, ¿a qué tipo de evaluación te refieres? Bueno, existen varias escalas, sí, existen varias herramientas para poder medir ese tipo de cosas, ¿sí? Ok. Entonces, se puede medir también las funciones verbales, se puede medir las funciones motoras, se puede medir las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la puntuación de las herramientas, entonces el profesional le va a explicar a los cuidadores o los papás si es o no definitivamente una discapacidad. Pues recordemos que también existen diferentes niveles, entonces está la discapacidad cognitiva leve, moderada, grave y profunda. Y digamos, en esas escalas, digamos, son ejercicios prácticos, es algo escrito, les toman alguna muestra, digamos, física de algo, alguna imagen, o cómo es eso para todos los que nos están viendo y no conocen bien del tema. Bueno, pues depende de la herramienta que se utilice, sí, Okay. pero usualmente eh, se manejan estrategias o se manejan herramientas también táctiles, visuales, auditivas, se hacen preguntas, dependiendo de cómo la persona responda, cómo soluciona diferentes problemas que se le pueden estar diciendo para aplicar la prueba, ¿sí? Es de diferentes maneras. Ok, digamos, importante aquí hacerles una claridad a todos los que se van conectando, y es que Gina, digamos, pero ¿dónde consigue un neuropsicólogo? Es el mismo neurólogo. Es bueno ahí hacer una diferenciación para que sepan, un neuropsicólogo es un psicólogo especializado en neuropsicología, ¿sí? No es el neurólogo. El neurólogo primero estudió medicina y luego se especializó en neurología. Son dos cosas muy distintas para que lo tengan ahí pendiente. Bueno, importante ahorita tengan presente lo que nos dijo Liliana. Debe hacerlo un profesional experto. Y como les dije, cuando estuvimos hablando hace 8 días sobre hijos con TDAH, el experto no es la vecina, no es el de la esquina, no es la profesora del colegio que, pues, digamos, sabe de su materia, ¿sí? A veces tampoco es el orientador que está en el colegio porque solo maneja el área educativa, ¿sí? Importante que tengan eso presente porque estos son evaluaciones muy especializadas, ¿sí? No es Google el que me dice si mi hijo tiene o no tiene discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces, no son esos test que uno encuentra ahí por internet que le dicen, no.
es una persona experta que hace unas pruebas que solamente, digamos, están autorizados ciertos profesionales muy específicos para evaluar todo lo que ahorita Liliana nos dijo, ¿sí? Para evaluar esos procesos cognitivos, llámese aprendizaje, la motricidad, la atención, la concentración, memoria, lenguaje, esas habilidades para la vida, vestirse, bañarse, lavarse los dientes, ¿sí? Esas habilidades sociales que ya lo hemos hablado muchas veces, que es, digamos, todas esas habilidades que tenemos para interactuar sanamente con otras personas, esa salud física, esa salud mental. Acuérdense lo que nos dijo de la parte, digamos, médica, que es el primer filtro, ¿sí? También, digamos, importante que tengan presente ese contexto familiar, escolar, recreativo. Si hay, digamos, en ese lugar barreras o hay oportunidades para que, digamos, se pueda dar ese desarrollo de una forma óptima, ¿sí? Porque, por ejemplo, hace 8 días decíamos que una cosa es TDAH y otra cosa es que yo deje las llaves dentro de casa. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Todos dejamos las llaves, pero todos no tenemos TDAH. Acá es lo mismo. A mí puede que me vaya mal en español, porque no me gusta, o en matemáticas, ¿sí? Que es como la pesadilla de la mayoría. Pero eso no significa que haya una discapacidad cognitiva. Eso quién lo determina, ya saben, un proceso muy especializado. ¿Sí? No es que, ay, le fue mal, ¿será que fue? No. Sí, digamos que no me voy a cansar de decirles que cualquier de estos, digamos, trastornos del desarrollo es importante tener en cuenta que no hay que etiquetar a esos hijos porque esa es una carga demasiado pesada para que ellos la lleven, ¿sí? No, no hagamos eso porque simplemente vamos a complicar las cosas en lugar de facilitar, poder ver lo que en realidad pasa, ¿sí? Que tengan pendiente también algo, y es que a veces hay ciertas situaciones fuertes que implican un cambio muy abrupto en la vida de los hijos y puede que por eso le esté yendo mal en algún aspecto o varios de su vida, ¿sí? Por ejemplo, seguimos saliendo en varios países de algo llamado pandemia, ¿sí? Y por eso le puede estar yendo mal a más de un niño, más de un adolescente. Y eso es una cosa muy distinta a que haya una discapacidad cognitiva, ¿sí? Porque pues tengamos presente que todos no aprenden, por ejemplo, a través de pantallas igual de bien, ¿sí? Entonces tengan eso presente porque cuando hay situaciones que impliquen un cambio y sea un cambio muy abrupto, puede que esa situación nueva sea la causa de por qué mi hijo está evidenciando ciertos atrasos o retrasos en algún aspecto de su vida o en varios. Bueno, para que descarten primero eso. Es importante que tengan presente que cada familia, digamos, cuando se habla de diagnóstico de discapacidad cognitiva, cada familia lo vive de una forma distinta. Liliana ahorita nos dirá, pero me he dado cuenta que algunos tienden a señalarse entre sí. Papá señala a mamá, mamá señala a papá, porque, ay, no, es que usted tuvo la culpa de que saliera así, ¿sí? Y no estamos hablando de un pastel, no estamos hablando de algo que yo hice en la cocina, estamos hablando de un ser vivo, ¿sí? Que mamá puso un porcentaje de células, papá puso el otro porcentaje, ¿sí? Aquí no son culpas, ¿sí? Para que lo tengan presente, porque hereda un pedacito de cada uno. Algunos que dicen, tienden a rechazar su paternidad, su maternidad por la condición de su hija. Entonces, ¿qué hacen? Ah, no, usted quédese con él, usted quédese con ella, no es mi hijo. Suena fuerte, pero la vía fácil para algunos es el abandono, ¿sí? Digamos, tristemente es algo que se sigue presentando en muchos hogares. Otros tienden a creer que su hijo está condenado, entre comillas, porque no es cierto, y no va a lograr nada en la vida. Si ustedes, eso sí, búsquenlo por internet. Busquen cuántas personas con síndrome de Down, solamente con síndrome de Down. Algunos ya tienen doctorados, tienen los títulos que ustedes quieran y han hecho con su vida todo lo que han querido. ¿Sí? Y lo que significa que simplemente es capacidades diferentes, no es una limitación. Lo que hablamos de ahorita, hasta qué punto lo vemos como una barrera, hasta qué punto lo vemos como una oportunidad para, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, quiero decirles con todo esto es que lo cierto es que cuando se confirma un diagnóstico de discapacidad cognitiva, son niños, son adolescentes que pueden hacer sus sueños realidad, como Liliana, como yo, como todos los que nos están viendo y nos verán más adelante, de la mano de sus entornos más cercanos, ¿sí? La idea es apoyámoslo, independientemente de la condición
es mi hijo, es mi hija, y qué bonito que desde la empatía y desde entender lo que le está pasando yo lo apoye a su ritmo, no al mío. ¿Sí? Entonces, y un ejemplo que me parece muy bonito, muy especial, que conozco hace varios años ya, pues para los que están en Colombia tal vez lo conocen, y es la Fundación Fides Colombia, ¿sí? Que Liliana creo que también la conoce, y es una entidad para los que no están aquí en Colombia, básicamente sin ánimo de lucro, cuya misión es crear programas que le reconozcan la capacidad a esas personas que tienen esa discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces hacen diferentes actividades que resaltan sus capacidades, hacen actividades culturales, hacen actividades deportivas, ¿sí? Incluso van a competencias, ¿sí? ¿Y qué busca todo esto? ¿Qué hace esa fundación? Inclusión, ¿sí? ¿Qué es inclusión, Gina? Ahorita vamos a ver más adelante qué es para que lo tengan ahí pendiente. Y me gustaría ahorita entonces en este punto, Liliana, que nos cuentes desde tu percepción y desde tu experiencia con este tipo de población con discapacidad cognitiva, cómo viven los papás, las mamás, ese diagnóstico que tienen sus hijos en sus emociones, en sus pensamientos, en sus acciones, y cómo consideras tú que pueden apoyar a esos hijos cuando ya hay un diagnóstico confirmado de discapacidad cognitiva en las rutinas, digamos, en casa y en otros espacios, Liliana. Bueno, en ocasiones hay padres que no se adaptan fácil a esta situación, ¿sí? Adaptarse es difícil. Se requiere un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cuando papito y mamita están esperando el bebé, tienen muchas expectativas. Mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ser ingeniero, mi hijo va a lograr unas metas específicas. Y resulta que les dan el diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces, como se desconoce tanto del tema, entonces sucede que los papás dicen, no, él ya no va a poder hacer nada, él ya no va a poder aprender. Y realmente no es así, ¿sí? Hay profesionales y existimos varios profesionales que trabajamos tremendamente para el desarrollo de este chico, ¿sí? Obviamente hay que hacerlo con muchísima paciencia porque su aprendizaje es diferente, ¿sí? Puede ser un poco más lento que el de las otras personas. Okay. Entonces, cuando uno tiene claro cuáles son las expectativas y cuando uno tiene un proceso de duelo bien elaborado y se da cuenta e investiga que realmente no es que se le acabe la vida a su hijo ni a la familia, porque pues metemos a la familia ahí también, claro. Entonces, se adapta. Entonces, el proceso de adaptación es importante porque cuando papá y mamá y cuidadores, porque no solamente son papá y mamá, eh, llevan su proceso, lo hacen bien y lo hacen juiciosos, pues pueden lograr que su hijo pueda aprender muchísimas cosas y pueda lograr muchas cosas a nivel psicológico y social, ¿sí? Pero cuando papá y mamá no logran hacerlo, en ocasiones la culpabilidad hace que los comportamientos del niño los vuelvan demasiado flexibles y no hay límites. Entonces, cuando un niño no tiene límites en su aprendizaje, en la socialización, en todo, va a presentar muchísimos problemas, ¿sí? Porque los padres de pronto están pensando en algo a corto plazo, ¿sí? Entonces, a corto plazo mi hijo va a ser feliz como sea, y para muchos padres el ser feliz es eso, es no tener límites, ¿sí? Entonces, eso hay que aclararlo, el papá debe entender que los niños con discapacidad, las personas en general con discapacidad intelectual, pueden llevar una vida, ¿sí? Pueden tener habilidades de la vida diaria, ¿sí? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, mediano, largo plazo, ¿sí? Papá y mamá ya no van a estar. Y papá y mamá no van a estar. Y quien se va a quedar cuidando, usualmente, quienes se quedan con esta persona son los hermanos. Y entre más usted le enseña a su hijo a ser independiente, a tener una semi-independencia, dependiendo del nivel de discapacidad, va a ser mucho más fácil que esta persona se adapte a cambios
cuando tenga que vivir con otras personas o cuando vaya a pasear y vaya a estar con otras personas, se va a quedar con el tío, se va a quedar con el primo. Entonces diga, no, hombre, se puede adaptar fácil, sabe tender su cama, se baña, se viste, se organiza, tiene habilidades de la vida diaria bien desarrolladas. Entonces esto es sumamente importante, ¿sí? Que papá y mamá sepan que la vida no se acaba, ¿sí? Y que aparte de todo, cuando uno trabaja con estas personas, la paz y la tranquilidad que le pueden dar a uno es increíble. Y que en realidad, digamos, a veces tienen unas capacidades para unas cosas muy específicas increíbles, ¿no? Sí, sí. Como el chico que yo contaba ahorita al inicio, que en realidad en pintura iba mucho, nosotros estábamos apenas en carboncillo y él manejaba ya una cosa mucho más avanzada. Entonces ahí uno dice, ok, en realidad, digamos, apuntarle a ver cuáles son esas fortalezas y explotarlas al máximo, ¿no? Sí, y muchos tienen habilidades motrices increíbles, donde he visto unos chicos jugando baloncesto, fútbol, que uno queda sorprendido, de verdad, o sea, uno queda increíblemente sorprendido y satisfecho porque realmente es un trabajo que viene desde papás, desde terapeutas, desde profesionales de educación inclusiva, todos esos profesionales, o sea, hay muchos profesionales que realmente trabajamos muy duro para que ellos lleguen a eso. Y digamos, tú, de acuerdo a todo eso que nos cuentas, ¿cómo consideras que las familias pueden apoyar a esos niños y esos adolescentes cuando ya está confirmado ese diagnóstico de discapacidad cognitiva y ya, digamos, ya pasaron ese duelo, ya se están adaptando, pero ok, ¿yo qué hago? Si, digamos, ya entiendo que es ver a mi hijo y no ver a la discapacidad porque él es más que una etiqueta, ¿qué puedo hacer en casa con él o cómo puedo apoyarlo incluso para que se desenvuelva en otros espacios y sea más independiente y autónomo, como tú dices, a largo plazo? Bueno, es importante las tareas en casa y es importante tener horarios, ¿sí? Entonces, si tú le enseñas a un niño que de 8 a 9 hacemos esto, de 9 a 10, de 8 a 9 tendemos la cama y organizamos el cuarto, de 9 a 10 desayunamos, llevamos la loza al sitio donde se tenga que lavar, ayudamos en casa a sacudir, ¿sí? Ayudamos en casa a sacar las medias y envolverlas, ¿cierto? A ayudar a doblar la ropa, a mantener mi cuarto organizado, a mantener la casa organizada, pues por lo menos en este caso de la pandemia, ya cuando va al colegio, entonces me levanto a las 7 de la mañana, de 7 a 8 arreglo mi cuarto, de 8 a 9 desayuno, pasa la ruta, me recoge, ¿sí? O saco a mamá, o mi mamá me saca, mi papá me saca, me lleva al colegio, en el colegio tiene una rutina, ¿sí? Llega a casa tiene que tener una rutina, es muy recomendable las rutinas, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Enseñarle al niño a ser un poco independiente, enséñale a lavarse los dientes. Puede que no aprenda tan rápido, pero lo va a hacer, lo va a hacer, ¿sí? Enséñale a tender su cama, motívalo. Siempre hay que motivar y decirle a la persona en condición de discapacidad, sea niño, sea adolescente, sea adulto, muy buen trabajo, lo hiciste muy bien, muchas gracias, ¿sí? Porque eso lo motiva a continuar y se siente bien, siente que está colaborando en casa, siente que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Si de pronto necesita mejorar, entonces muy bien, pero entonces vamos a hacerlo así y de pronto mejoramos esto acá. Pero no es decirle, no, eso no está bien. No, ¿a ti cómo se te ocurre hacer eso? No, no, porque lo que va a hacer es que la conducta ya no se va a volver a presentar, ¿sí? Okay. Lo que queremos que haga no lo va a volver a hacer. Y entonces el lenguaje, la paciencia, hay que tener muchísima, muchísima paciencia, ¿sí? Porque el aprendizaje va a ser diferente y se va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? Importante, digamos, ahí lo que nos dices, porque entonces la idea es con esas rutinas como anticiparlos mentalmente a cómo va a ser su día, ¿no? Y ahorita estaba pensando que en realidad, digamos,
si con hijos en condiciones, digamos, diferentes, lo que se hace es tener eso así visualmente en algún lado, con una persona con alguna discapacidad cognitiva, pienso que mucho más para que sepa, ok, lo que voy a hacer ahorita es tal cosa, y que tenga ahí una imagen, una descripción breve de lo que va a hacer, y digamos, importante que tengan presente lo que ahorita Liliana nos dijo, motivarlo, ¿sí? Y motivarlo es, si lo hizo como yo necesitaba, se le reconoce. Si no lo hizo 100% como yo lo necesitaba, igual esa pequeña parte que para ti es esto, para él es todo, ¿sí? Entonces, reconocérselo, sí, lo lograste, y le dicen, ¿qué fue lo que logró? Mira que pudiste enrollar las medias como te dije. Ok, no las puso donde tenía que ser, pero son pasos a pasos. Lo que les decía hace un rato, es al ritmo de esos hijos que tienen discapacidad cognitiva, no al ritmo nuestro, ¿sí? Los que dicen, ok, ya estoy listo para aprender esa nueva habilidad, es ellos, no uno, no es que le queramos enseñar todo el tiempo a vestirse, a lavarse los dientes, no, una cosita a la vez, ¿sí? Y también importante resaltar lo que ahorita nos decía Liliana, paciencia, ¿sí? No es una vez decírselo, no es 2 veces, van a ser varias y pueden ser miles, y en algún momento lo hará, y cuando menos te des cuenta, digamos, ya poco a poco irá caminando bien en ese aspecto, ok, ya podemos enseñarle a doblar la ropa, porque ya sabe colgarla en los ganchos donde se pone cuando sale a la hora. ¿Sí ven? Una cosa a la vez. Y me parece importante eso que nos dices, porque ahí va muy de la mano con lo que quiero que hablemos ahora, y es el apoyo de ese entorno escolar. Digamos que ahí las instituciones educativas tienden a ofrecer, para bien o para mal, a todos los niños y adolescentes las mismas oportunidades. Y cuando se trata de algún grado de discapacidad cognitiva, se debe tener en cuenta algo que ya nos has dicho ahorita, Liliana, y es inclusión escolar, para que se mejore su bienestar emocional, su bienestar social, para que potenciemos esas habilidades, esos talentos que ya le veo, para que podamos cubrir esas necesidades especiales. Y sé que les estoy diciendo muchas cosas ahí muy raras, pero digamos, básicamente, ¿qué es inclusión escolar? La UNESCO dice que la inclusión escolar es un proceso para identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, ¿sí? Es decir, yo como profesor me adapto a las necesidades de cada estudiante. No todos los estudiantes los trato como si fueran el mismo, ¿sí? Y ahí uno piensa, ay, hubiera sido muy distinto si a mí me hubieran enseñado tal cosa de una forma distinta porque yo era mala para matemáticas, ¿sí? Y no tengo un grado de discapacidad, ¿sí? Y también es importante la modificación curricular, ¿sí? Ujú. Y la adaptación curricular es lo mismo. Entonces, ¿qué hace el psicólogo o el orientador cuando tiene una persona en el salón, de una persona que presenta esta condición? Lo que hace es modificar el currículum del colegio para adaptarse al aprendizaje de este chico. Sí. Sí, y importante que tengan presente que tanto discapacidad cognitiva como TDAH y otro tipo de trastornos del desarrollo, se habla mucho de algo que llaman necesidades educativas especiales, y es de acuerdo a cómo está ese niño, ese adolescente a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social, cómo debería enseñarle yo de acuerdo a las habilidades que tiene, ¿sí? Por ejemplo, si su canal de aprendizaje es más visual, no sirve de nada que yo le dé textos, porque no va a funcionar, ¿sí? Si su canal de aprendizaje es más de manipular cosas, chévere que, no sé, con plastilina podemos explicarles diferentes cosas, ¿sí? Que puedan manipular, enfocarnos mucho en eso, ¿sí? Entonces, tengan presente que esas necesidades educativas especiales básicamente se refieren a que hay un progreso lento en comparación a otros compañeros, pero ojo, no es un día, no es un mes, mínimo un año, ¿sí? Que el año pasado estaba bien y de un momento a otro comienza a tener un bajón y no hay nada, no hay ninguna situación nueva que se esté presentando, todo, digamos, alrededor de él está igual, y tan raro, pero mi hijo, ¿por qué estará así? Ahí, digamos, como que se prende la primera alarmita para que lo tengan presente, ¿sí? Requieren atención específica, como Liliana ya nos ha dicho, durante una parte o toda su escolarización, ¿sí? Una de las preguntas que nos dejaban para este en vivo, que la vi ayer, es que decían, ok, pero ¿qué sería mejor?
colegio, una escuela que haga inclusión o una entidad aparte. Tengamos presente que la discapacidad cognitiva ahora tiene una concepción más social, ¿sí? No es aislarnos en un lugar aparte. Lo mejor y lo más recomendable es un colegio que haya chicos y chicas de diferentes, digamos, niveles de aprendizaje y simplemente ahí irse adaptando. ¿Por qué? Porque se supone que por ley en diferentes países ya todos los colegios deben aplicar la inclusión escolar, ¿sí? Y no es, inclusión escolar no es solo que haya una psicóloga, inclusión escolar es ir mucho más allá, es que todo el colegio adapte sus materias y sus contenidos a lo que ese chico necesita. No importa si va un año más atrasado que los demás, no importa si a él tengo que explicarle de una forma distinta a los demás. ¿Por qué? Porque la idea es que aprenda, pero que aprenda de acuerdo a los canales de aprendizaje que tiene, ¿sí? No a lo que yo deseo imponerle como profesor. Entonces, tengamos eso presente. Yo me adapto a ese estudiante no tiene que adaptarse a mi método, para que vean ahí la diferencia. Y de necesidades educativas especiales, si desean ampliar, yo les voy a compartir ahorita en historias unos contenidos que hicimos hace un tiempo sobre eso. Me gustaría entonces que Liliana nos cuentes cómo puede apoyarnos ese entorno escolar cuando esos niños, esos adolescentes tienen esa discapacidad cognitiva tanto en el aula como en la interacción social, en el aprendizaje, atención, memoria, en esa inclusión escolar, de lo que tú has visto. Mira, cuando un niño entra a un colegio normativo, entre comillas, Okay. que presenta discapacidad cognitiva y lo aceptan y lo unen en el grupo, este chico con los compañeros puede avanzar un poco más, ¿sí? Al ser sociable, al interactuar con otros compañeros, al interactuar con personas que son del mismo colegio pero más grandes o más pequeñas, ¿sí? Okay. Así aprende que hay una manera para interactuar con los más pequeños que con los más grandes, que tenemos ciertas reglas sociales, ¿sí? Claro, dependiendo de la discapacidad se le va a dificultar más o no, pero esa interacción social le va a ayudar muchísimo, ¿sí? El hecho de utilizar el uniforme, ¿sí? El hecho de, ay, sí, yo ya estoy en un colegio, mira mis compañeros son así, entonces se va a sentir, o sea, si el trabajo está bien dentro del colegio, se va a sentir que está integrado en el colegio, ¿sí? Eso es importante, muy importante. No es que entonces entró al colegio y como tiene discapacidad y la ley me dice que lo tengo que tener, entonces lo tengo en un salón, lo tengo sentado ahí, no le estoy poniendo actividad y, ay, se puso muy cansado, entonces vaya y salga a dar una vuelta. No, eso no es inclusión, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque, y uno también entiende que hay maestros y hay docentes que en su salón anteriormente, antes de la pandemia, tenían muchísimos estudiantes, ¿sí? Entonces obviamente se les dificultaba un poco más, ¿sí? Y ahí es donde también debe haber apoyo de mamá, apoyo de papá, y debe ser un organismo conjunto que está trabajando, o sea, todos, papá, mamá, familia, y profesores y entidad educativa trabajando todos para el mismo lado para que esta persona pueda aprender y pueda tener habilidades en la vida diaria y puede lograr metas. Ok. Importante ahí lo que nos dices porque esto es un trabajo en equipo, ¿no? Eso no es que toda la carga sea de familia o todo tiene que hacerlo en el colegio porque, ay, no, yo le pago la mensualidad y allá están todos los especialistas y terapeutas, entonces que ellos vean cómo hacen. No, esto es un trabajo en equipo. Y aquí es importante resaltar que en equipo no es solamente ir por las notas, sino que ir pendiente de esos avances. Qué bonito sería, como hablábamos hace 8 días que hablábamos de hijos con TDAH, qué bonito sería que las mismas metas que se plantean en casa se plantearan en colegio. Y ahí pueden comunicarse, ay, ¿cómo va con algo tan básico como el lavado de manos? No, mira que en casa ya ha evidenciado que puede hacerlo así si le damos la indicación de tal forma. ¿Para qué? Para que allá se ahorren probar por otro lado y dicen, ah, ok, en casa lo hace así, pues ven y le decimos igual para que lo haga, ¿sí? Para que, porque luego pasa que dicen, ay, no, pero es que en un espacio, en el colegio se hace caso y acá no, ¿sí? Y no es tanto hacer o no hacer caso,
sino en qué forma se lo digo, ¿sí? Se lo digo gritando, se lo digo a punta de golpes, o se lo digo desde el respeto y me abajo su nivel y le digo, mi amor, vamos a lavarnos las manos. Le sirvo yo de modelo, es decir, de referente, para que vea yo cómo me las lavo y luego sí lo haga conmigo, o simplemente le digo, lávese las manos y eso es algo muy ambiguo, ¿sí? Miren la diferencia entre esas dos instrucciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hace un tiempo escuchaba, y es que si, por ejemplo, vamos, Liliana y yo, a jugar golf, y supongamos que Liliana es experta en el tema y yo no, y me dice, bueno, Gina, haz hoyo en uno, en el hoyo 6, y yo ni siquiera sé coger el palo de golf, y nadie me enseñó. ¿Será que yo lo voy a hacer bien? ¿Yo voy a hacer hoyo en uno? No. Aquí es lo mismo, ¿sí? Importante que tengan eso presente y como nos dicen ahí, desde el respeto y el ejemplo, exacto. Sí, si con niños y adolescentes de cualquier condición es importante todo desde el respeto y del ejemplo, aquí mucho más. ¿Por qué? Porque la pauta nos la va a indicar cómo está desenvolviéndose a nivel familiar, a nivel escolar, y no es que no quiera, simplemente a veces no puede, ¿sí? Y lo voy a hacer sentir peor si lo grito o lo mando a un rincón o lo trato mal, eso no va a funcionar, ¿sí? Tengan eso presente porque no va a funcionar. Y aquí, digamos, importante que tengan eso presente porque a la hora de la verdad, los niños, los adolescentes con algún grado de discapacidad cognitiva simplemente tienen capacidades diferentes, ¿sí? Y eso requiere empatía, ¿sí? Ojo, no discriminación. Es como si a mí me trataran diferente simplemente por usar estas gafas. Uno, digamos, tener gafas, tener discapacidad es lo mismo. Uno no es menos o más que nadie, ¿sí? Todos somos seres humanos, todos merecemos respeto, ¿sí? Todos merecemos que respeten nuestra dignidad, ¿sí? Independientemente si tengo 0 años, 5 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Y si tengo discapacidad, también, ¿sí? Y digamos, la idea no es dejar a esas personas, entre comillas, diferentes, en un rincón y nosotros por otro lado, porque todos somos diferentes, ¿sí? Incluso los que son físicamente iguales porque son gemelos, en su forma de ser, en su interior son distintos, ¿sí? No hay nadie igual. Y la idea ¿cuál es? Promovamos que el único límite que tengan esos niños y adolescentes con esa discapacidad cognitiva sean ellos mismos. Como dicen por ahí, que el único límite para lograr sus sueños sea el infinito, es decir, cero límites. Por eso es que hay chicos que tienen esa condición y llegan muy lejos. Y uno ve en televisión, chico con síndrome de Down tiene un doctorado, está dando clases, esto, lo otro, ¿sí? Formó un hogar. Todas las cosas que tal vez en algún momento alguien creyó en su entorno que no iba a lograr, ¿sí? Y lo logró y es feliz y sabe que es capaz porque lo ha logrado. A su ritmo, no importa, ¿sí? Y digamos, la idea es que tengan eso presente porque con esto quiero que sean conscientes que todo es diferente, ¿sí? Si, por ejemplo, en el lugar donde nos están viendo es de día, hay otros países en los que es de noche. Y podríamos irnos con millones de ejemplos y no acabaríamos, ¿sí? Y a la hora de la verdad, quiero aprovechar este momento para decir, y Liliana, yo quiero aprovechar para darte las gracias por haber estado aquí y antes de finalizar, me gustaría que nos dijeras un mensaje final que desees decirle a todas esas familias que sospechan que sus hijos tienen discapacidad cognitiva o que ya está confirmado el, el diagnóstico o a esos educadores, ¿cómo podrían apoyar cuando en su camino, digamos, aparece eso que se llama discapacidad cognitiva? Primero, no asustarnos por el diagnóstico. Es lo principal. No te asustes por el diagnóstico. Sé que es difícil, es muy complicado porque uno se llena de expectativas y se llena de miedos y Dios mío, ¿qué esto qué va a pasar? Es muy difícil, claro, como papá es muy complicado, pero se puede. Es decir, los ejemplos que estaba dando Gina son muy ciertos. Se puede. No va a ser al ritmo de papá, no va a ser al ritmo de mamá,
pero se puede lograr con ayuda de pronto externa, terapeutas, fisioterapeuta, si de pronto presenta problemas motores, fonoaudióloga para ayudarlo a hablar, si de pronto tiene también dificultades en el habla, existimos los psicólogos. Hay muchos profesionales, terapeutas ocupacionales que trabajan muy duro para que sus hijos también con el apoyo en casa pueda lograr esas metas. Entonces, no traten de aterrizar un poco esos miedos, ¿sí? Y logren con ese aterrizaje de esos miedos que sus hijos avancen, para que ellos puedan lograr ser felices y estar tranquilos, porque creo que esa es la idea, ¿sí? Ser felices y estar tranquilos y logrando las cosas a su tiempo y a su momento. Ok. Sí, digamos, creo que con todo esto nos quedó un panorama general mucho más claro y mucho más aterrizado del tema. Quiero aprovechar nuevamente para darte las gracias. Eh, y pues, digamos, decirte que espero que pronto tengamos otro espacio aquí contigo. Si les gustó, digamos, este envío que hicimos con Liliana, mándenle muchos corazones, envíenle comentarios. Quiero decirles que esto es un trabajo en equipo y tengan presente que también es clave que esté de la mano de esos profesionales que nos apoyan en todo esto, ¿listo? Para que ahí vayamos viendo por dónde sí, por dónde no, cómo sí, cómo no, porque no es que todos los que tienen discapacidad cognitiva funcionen igual, eso depende de las habilidades o talentos de cada uno, ¿sí? Entonces tengan eso presente. Liliana, nuevamente muchas gracias por haber estado acá con nosotros y lo que les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao. Chao, gracias.